La provincia del Guayas, Sofía Espín. Buenos días, señores asambleístas, buenas tardes. Ya como miembro de la Comisión de Justicia, pensé que nos iban a dar la palabra en los primeros lugares para que los colegas asambleístas sepan lo que pasó en la Comisión de Justicia. Empiezo una vez más, señora presidenta encargada. Buenos días, estimados colegas asambleístas, representantes de los medios de comunicación y ciudadanía, que nos siguen muy atentamente en este tema que efectivamente es un tema histórico. Quiero iniciar mi intervención enviando un saludo fraterno a todos los damnificados por la tragedia ocurrida en la ciudad de Quito con el aluvión en el sector La Gasca, en especial a los familiares de los fallecidos y desaparecidos. Por supuesto, extender este mensaje de solidaridad a todo el país, a Cotopaxi, a los ríos, a Guayas, que también se encuentran sus ciudades anegadas. Como integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, quiero insistir en la grave preocupación que tenemos respecto del informe de mayoría sobre el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo por violación, conforme la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto solo en los casos de violación. Recordemos que en este primer debate del 9 de diciembre del año pasado, ustedes, colegas asambleístas, ya analizaron y se pronunciaron respecto al primer borrador del informe de mayoría, en el cual no existía fecha límite para interrumpir el embarazo en caso de violación. Es decir, que según aquel borrador se podía interrumpir el embarazo hasta los 9 meses, lo cual fue rechazado mayoritariamente por este pleno. Debo decirles, colegas asambleístas, que esas observaciones que ustedes manifestaron en el primer debate, donde indicaron tomar en cuenta los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional, los criterios médicos científicos para la definición de los plazos y las legislaciones internacionales, no han sido incorporados adecuadamente en este segundo informe de mayoría. Decirles además que en la Comisión de Justicia, este segundo informe de mayoría fue mocionado y aprobado el 16 de enero de este año, con 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Informe aprobado en primera instancia que proponía un plazo máximo de 7 meses para interrumpir un embarazo producto de una violación y en otros casos se podía llegar hasta los 9 meses, es decir, sin tiempo. Eso aprobó la mayoría de la Comisión de Justicia, desoyendo lo que dijo este pleno y desoyendo lo que dijo la Corte Constitucional y, por supuesto, no tomando en cuenta lo que dice la Constitución de la República. ¿Y qué pasó después? A las 48 horas la mayoría se estaba retractando al darse cuenta del rechazo generalizado de la ciudadanía a esa propuesta. Por supuesto, también el anunciado veto presidencial. Convocaron una siguiente sesión de la Comisión de Justicia y bajaron de 7 a 9 meses hasta 5 a 5 meses y medio. ¿Cómo es posible que de un día para otro se pueda cambiar de posición en un tema tan delicado como el debate del derecho a la vida de un ser humano? Y entonces el país se pregunta, la decisión de la temporalidad, la que constaba en el informe de mayoría aprobado inicialmente y la que consta ahora en esta segunda instancia, ¿obedece realmente a criterios técnicos científicos de profesionales de la salud? ¿Dónde está la delicadeza, la seriedad con la que había y hay que debatir este tema? Me pregunto yo, ¿qué hay del derecho de la otra vida que tampoco ha tenido tampoco ha cometido ningún delito? ¿Quién defiende el derecho del no nacido en este informe de mayoría? La Corte Constitucional en su sentencia exige un adecuado balance, palabras textuales, exige un adecuado balance entre la protección del nascituro, el no nacido y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación. Y como lo vemos, el informe de mayoría no considera la protección al no nacido. Entonces, ¿cuál es el adecuado balance? ¿Con qué criterios técnicos se debería normar el plazo máximo adecuado para interrumpir un embarazo producto de violación? Nos lo tenían que decir los expertos, pero la mayoría de la Comisión de Justicia no le hizo caso. En palabras del doctor Octavio Miranda, que participó en la comisión invitado por los asambleístas de mayoría, decía lo siguiente: hasta antes de las 11 semanas
Una intervención del embarazo se trata con medicamentos hasta antes de 11 semanas en un centro de salud de primer nivel. De 12 a 20 semanas debe ser tratado en un centro de salud de segundo nivel. Mayor de 20 semanas debe ser tratado en un hospital de tercer nivel. Es decir, no se puede practicar un aborto en cualquier centro de salud. Depende de la etapa de gestación. Corre riesgo la vida de la mujer, pero nada de esto es tomado en cuenta. Pretenden abortos inseguros para nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Nada de eso fue tomado en cuenta en el informe de mayoría. Pero aquí mismo, el doctor Octavio Miranda, invitado por la mayoría de la Comisión de Justicia, expuso un documento en video de la Asamblea Nacional, que lo tiene, creo, el señor secretario, si por favor lo pueden proyectar. El documento que trajo para análisis de los señores asambleístas es de la Federación Ecuatoriana de Sociedades Ginecológicas. Proceda, señor secretario. Gracias. Con su autorización, señora Presidente, procedemos. Si podemos agrandarlo y tomar la parte final. La Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia nos dice: parto inmaduro, en su parte pertinente, parto inmaduro se presenta entre las 22 y 28 semanas de gestación. 22 y 28 semanas de gestación. Esto quiere decir que lo que propone el informe de mayoría es interrumpir la vida de un ser humano cuando éste ya es viable, cuando ya es un parto inmaduro. ¿Quién lo dice? Lo dicen los obstetras del Ecuador, los ginecólogos del Ecuador. Y dice, no se puede usar la palabra aborto para otros casos que no sean esos que están contemplados ahí. Lo que nos ha propuesto el informe de mayoría ya es terminar la vida cuando ya estamos hablando de un proceso de parto. Y no lo decimos nosotros, los que hicimos un informe de minoría, como lo sabe esta Asamblea Nacional y lo sabe la ciudadanía, lo dicen los doctores con amplia experiencia en el tema. También se dirá que estos doctores están regidos por dogmas. También se dirá que estos doctores están regidos por criterios religiosos. Otros expertos nos informaron que existen evidencias científicas respecto a que el feto siente dolor desde la semana 12 de gestación. Tampoco han querido escuchar. Prohibieron en la Comisión de Justicia que compartan un video en donde se veía un bebé dentro del vientre de la madre llorando. Ninguno de los comparecientes, y este es un punto muy importante, ninguno de los comparecientes a la Comisión de Justicia ha podido desvirtuar que el no nacido es otro ser humano. Nadie ha podido desvirtuar eso, que estamos hablando de otra persona. Con tristeza, debo decir que la mayoría solo escuchó lo que se adecuaba a una posición prevista de antemano. Por todos estos elementos, hemos presentado un informe de minoría, trabajado conjuntamente con dos asambleístas, el asambleísta Vanegas, el asambleísta Dalton Basigalupo, a los cuales les agradezco su apoyo y participación, que sí toma en consideración criterios médicos científicos, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre buenas prácticas de aborto sin riesgo, porque sí, estamos preocupados de que las mujeres y adolescentes no mueran en procesos de aborto, con la vocación de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Tiene un minuto, señor informe asambleísta. de minoría plantea como límite para la interrupción de un embarazo producto de una violación de 6 semanas de edad gestacional para mujeres mayores a 18 años y 12 semanas de gestación para niñas, adolescentes menores de 18 años y mujeres de la ruralidad, es decir, 3 meses de gestación. Con relación a la necesidad de denunciar la sentencia de la Corte Constitucional sobre la necesidad de denunciar, dice lo siguiente: en ningún caso se podrá penalizar la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de que no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y estamos de acuerdo, por lo que deberá considerarse otras opciones, por ejemplo, denuncia penal, examen médico o declaración jurada, mismas que deben ser apropiadamente reguladas por el legislador. Ninguna de estas 3 opciones es contemplada en el proyecto de ley de mayoría. Ninguna de estas 3 opciones. El informe de minoría
efectivamente sí contempla la posibilidad de exámenes médicos. No queremos revictimizar a ninguna niña, a ningún adolescente, a ninguna mujer, pero sí necesitamos que la Fiscalía tenga los elementos para poder buscar al real culpable de la tragedia, al violador. Además, hay un principio de confidencialidad de este informe de mayoría que bloquea la información que pueden dar los doctores a la Fiscalía. Vale decir aquí que, en cambio, que el informe de minoría que hemos presentado mejora el principio de confidencialidad, garantizando que toda la información recabada por el personal médico sea entregada a Fiscalía, y contempla además en el artículo 9 la necesidad de un examen clínico y la recolección de evidencias, lo que también se reitera en el artículo 55. El artículo 23, numeral 8, asegura que el personal de salud y establecimientos de salud de manera inmediata denuncien a las autoridades competentes. El artículo 24, numeral 3, le da la responsabilidad a Fiscalía, le manda iniciar de oficio la investigación y solicitar al establecimiento de salud toda la información necesaria para la investigación. Eso es importante. El informe de minoría busca encontrar al violador y que éste no quede en la impunidad. Y con relación a la posibilidad de adopción, el informe de minoría contempla la posibilidad de adopción en sus artículos 33.34, 33, 34, numeral 2, artículo 54, numeral 4. No queremos niñas madres, ni que ninguna mujer víctima de violación sea madre. Por supuesto que no, pero por eso también debemos dar la posibilidad de la adopción. Debe ser el Estado quien asuma la responsabilidad del neonato. El informe de minoría también contempla el manejo forense, que era una preocupación del Pleno de esta Asamblea, para establecer protocolos de traslados e inhumación de los cadáveres para que reciban sepultura y no sean comercializados. El informe de mayoría limita también el derecho constitucional. El tema de la objeción de conciencia lo han debatido. Voy a la final, señora presidenta encargada. Estimados colegas asambleístas y ciudadanos, este proyecto de ley debía analizar la realidad nacional del drama humano que viven miles de niñas, adolescentes y mujeres del país víctimas de violación. Debía llegar a una temporalidad de consenso, sí, pero un consenso que acoja las orientaciones y recomendaciones científicas y técnicas respecto a los plazos pertinentes. Pero lamentablemente nada de esto se ha hecho. En este informe de mayoría han primado las opiniones personales por sobre un real análisis en defensa de los derechos y de la vida de todos y de todas. Quiero alertar que mientras la Asamblea Nacional no se pronuncia ante este tema, la sentencia de la Corte Constitucional se sigue ejecutando sin un marco regulatorio, es decir, sin tiempos y sin denuncia. Solamente hay una imagen final, señora presidenta, si por favor rápidamente. Esto es importante para los señores asambleístas que creen que hay una tercera posibilidad, una posibilidad de votar y de que no pase ni el informe de mayoría ni de minoría. Les quiero decir que en este momento, según la sentencia de la Corte, está en vigencia, por favor, el artículo 193. Dice, por otra parte, dado que esta sentencia realiza exclusivamente un control de constitucionalidad de la pena en casos de interrupción voluntaria del embarazo de mujeres víctimas de violación, corresponde al legislador generar un marco regulatorio apropiado que regle el aborto consentido en casos de violación. No obstante de aquello, la presente decisión para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de ese delito tendrá efecto, esta sentencia tendrá efectos desde su publicación en el registro oficial, por lo que la falta de regulación no podrá ser pretexto para incumplir esta sentencia ni sancionar a mujeres o médicos que interrumpan voluntariamente un embarazo producto de una violación. Esto quiere decir, señores asambleístas, que en este momento se están dando abortos sin regulación alguna, sin tiempo, solo con la presentación de un formulario. Si no se aprueba el informe de mayoría y no se aprueba el informe de minoría, los procesos de aborto seguirán dándose sin regulación. Esta Asamblea tiene que tomar
una decisión, no podemos mirar hacia un lado. Para terminar, señores asambleístas, en sus manos está salvar la mayor cantidad de vidas posibles, proteger, como dice la Constitución, la mayor cantidad de vidas posibles, la de la mujer, la de la joven, la de la niña, pero también la vida de un ser humano más chiquitito, sí, más pequeñito, indefenso, que no ha cometido ningún delito, la vida del no nacido. Les pido por eso rechazar el informe de mayoría, archivar ese informe de minoría y dar paso al informe de minoría para su aprobación. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra.